Hola a todos, me dice la coordinación que estamos en condiciones ya de iniciar este encuentro de reflexiones. Soy Rolando Dominé, entiendo que la charla va a ser grabada, por lo tanto, aquellos que tengan que ir a preparar el mate y en algún momento atender otros asuntos de urgencia, cuenten con que podemos repasar los conceptos juntos en algún momento de estos días, de estos largos días. Si les parece oportuno, iniciamos Estoy esperando señales de nuestra coordinadora del área de extensión, Clara, que si me dice que sí, estamos juntos para arrancar. ¿Estamos bien con sonido, Clara? Docente de la universidad, y agradeciendo por supuesto la invitación de las autoridades del área de ciencias económicas que gentilmente nos han invitado a... Donde decía entrar el audio. Sí. Podemos hacer de nuevo esta introducción, ¿lo prefieren? ¿Tienen ustedes manejo de micrófono? Nuevamente con ustedes. Si los presentes desean silenciar los micrófonos, tal vez sea mejor. Por ahora me habilita la coordinadora que sea yo quien me presente nuevamente. Rolando Dominé los acompaña, soy director de hotel y a la vez docente de la universidad. Agradezco muchísimo a las autoridades de ciencias económicas por esta invitación. Es un encuentro para reflexionar acerca del estado de situación en que podríamos encontrar a las empresas y en especial a su área de marketing turístico, las empresas que están como prestadoras y pasando este mal rato al que nos lleva la pandemia. En el chat van a poder hacer cualquier tipo de indicación relacionado con eventuales fallas en el sonido o consultas a realizar, y que en ese caso sea Clara quien luego las compile para poder dejar algunos minutos para satisfacer en lo posible alguna de las respuestas. Este pretende ser un encuentro motivacional, o sea que no deje de lado el hecho de que nuestras consideraciones sobre la realidad, nuestras consideraciones sobre la situación actual, no nos permita dejar un horizonte temporal proyectado de optimismo y al menos de trabajo por realizar. Eso solo ya nos va a presentar un panorama que probablemente sea mucho más sano desde el punto de vista de la organización de las empresas, como para poder atender tanto las cuestiones de marketing como de la organización en general para las futuras prestaciones de servicio. Lo primero que pensé cuando me invitaron al encuentro y logramos establecer la idea de que podíamos llamarlo estado de situación, o podríamos llamarlo también eventualmente desafíos para planificar las acciones de marketing en un escenario de incertidumbre por la pandemia y que nos permita detectar oportunidades. Imaginé que debíamos primero trazar una especie de cuadro de situación en que hay un estadio previo para hacer esas evaluaciones. Afortunadamente hubo intervenciones anteriores en muchísimos, tanto invitados por esta universidad como otros disertantes, se han referido a las cuestiones prácticas de lo que significa hoy intentar, como mínimo, estar presente frente a nuestros clientes habituales, estar intentando hacer todas las acciones digitales del caso y potenciando la digitalización de la acción como para poder seguir de cerca aquello que fueran nuestras carteras de clientes, aquello que fuera la proyección a futuro de la acción en nuestros distintos tipos de negocios que componen el turismo. Lo primero que se me ocurrió es mencionarles 5, 4 casos especiales que ya nos hacen ver hasta qué punto la realidad va a ser cambiante
y lo que denomina nueva normalidad va a tener una dinámica propia que no va a ser una foto o una película ya preestablecida, con guión preestablecido cuando reiniciemos las operaciones comerciales. Casi todos nosotros pensamos que esa nueva normalidad va a tener un dinamismo, una especie de cambio permanente que nos va a estar obligando a actuar sobre el diseño del producto o servicio, tal vez antes que lo que nosotros opinamos hoy que va a ser la readaptación para las aperturas o reaperturas. Para citar 4 o 5 casos específicos, ayer recibíamos la noticia de que Las Leñas está prácticamente negando la posibilidad de tener una apertura de temporada en su centro de esquí y todo lo que sea el área de prestaciones hoteleras y gastronómicas, en función de la distancia que tiene sobre los centros sanitarios más cercanos por si se produjera una emergencia sanitaria relacionada con la pandemia. También vemos que los parques no tienen fecha de apertura y los parques temáticos contienen en muchos casos unidades gastronómicas de un volumen excepcional, que requieren de masa crítica de movimiento, de consumo, y al no estar abiertos o abrir con un condicionamiento tal que no saben hasta qué punto la cantidad de visitantes va a ser la suficiente para dar respuesta a una oferta dimensionada para una demanda X, probablemente tengan una situación sinceramente crítica más allá de la fecha que se decrete su habilitación de apertura. Las reaperturas también de hoteles cuyo principal ingreso estaba generado en función de las áreas comunes, de las salas de reuniones, de todo aquello que fuese el encuentro programado y su gastronomía complementaria, va a estar altamente comprometido porque configura una nueva ecuación económica para ese tipo de negocios, y con más razón aquellos que van a tener prácticamente una prohibición de la apertura de áreas como spa o gimnasio o salas de reuniones o realización de eventos sociales, cuyos banquetes eran también un signo positivo en el ingreso de esos negocios. Yendo a ejemplos menores, no salimos del asombro de lo que puede llegar a pasar con las plazas de comida de los shoppings, y allí hay un montón de actores involucrados, incluso aquellos que sean franquiciantes y los franquiciados. ¿Hasta qué punto van a poder tolerar lo que es la falta de ingresos de este periodo de no acción? Y luego, una vez que tengamos la reapertura, si los protocolos no fueran favorables en cuanto a que el volumen de operaciones les permita que la ecuación económico-financiera cierre. Por supuesto que vamos a encontrar un montón de negocios comprometidos financieramente con una serie de deudas que han seguido corriendo durante este periodo en el cual nosotros, estando con los establecimientos cerrados, tenemos 0 ingresos, pero no dejamos de tener egresos. Eso va a obligar también, tal vez, a una reconfiguración de la fórmula de costos para pasar esos costos a los precios, siempre y cuando el público tolere ese pase simplemente de una parte de los costos, nuevos costos, a los precios. Un pequeño local, pero de grandísima importancia desde el punto de vista de su fama, Sketch Burger, una hamburguesería con hamburguesas a la parrilla a pedido, ubicada en Filadelfia, anunciaba que no sabe cómo va a salir adelante porque su escenografía fundamental en el momento de su puesta en marcha y hasta hoy es llegar a cada mesa con un container lleno de fibrones y hojas de dibujo para que mientras esperan su hamburguesa, su pedido, los chicos y los adolescentes hagan algún tipo de gráfica que en algún caso va a tratarse de la comida, en otros va a tratarse de sus acompañantes, en otros va a tratarse de sus superhéroes, y hoy esos fibrones sin un tratamiento especial no van a poder pasar de mesa en mesa y hacer a coro lo que era mostrar los dibujos, pasarse los dibujos como parte de una escena montada como para que la comida sea esperada con entretenimiento. Como eso,
cada uno de ustedes podrá llegar a la conclusión de que algunos corredores gastronómicos, como por ejemplo el corredor que de Avenida del Libertador sale hacia Vicente López, Olivos, San Isidro, La Lucila, que ya tiene una merma por caída de negocios que anuncian prácticamente su imposibilidad de reabrir cercana al 30%, van a tener una tormenta desde el punto de vista económico-financiero que indudablemente va a ser difícil que pueda ser remontada sin haber hecho primeramente una reingeniería de la empresa y del producto o servicio. Cosas así han pasado también por otras razones. Por ejemplo, hace ya casi un año que vemos a todos los gastronómicos de la superoferta generada en el área de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, porque el achique de los estacionamientos en función de las nuevas obras de infraestructura de la autopista o viaducto que pasa frente a ellos, les quitó estacionamientos y eso había generado ya de por sí una caída en la posibilidad de atender a los negocios. Y quién sabe cuántos negocios van a poder manejarse dentro de la modalidad reserva previa, que es una de las nuevas condiciones que probablemente tengamos que vivir. Y esto tomando simplemente ejemplos de tipo mundial, ya que estamos frente a una cuestión que nos agrava, nos atañe mundialmente, también es momento de fijarse mundialmente cuáles son las recetas que se van aplicando con fines de que nosotros tomemos lo mejor de ellas. Una serie de conferencias que hoy pueden estar accesibles para ustedes y que en función de lo que está pasando en España, Italia e Inglaterra, cada uno de nosotros puede intentar tomar como medida de información a los fines de trabajar dentro de los negocios, va a estar dada también por el hecho de que casi todos hablan ya de una prácticamente anulación de las mesas comunitarias. Si se anulan las mesas comunitarias, ¿qué sería de este estilo tan abierto, tan afable, tan absolutamente de convivencia como son nuestras cervecerías? El caso de Mar del Plata, afortunadamente, un caso estrella en términos de la generación de cervecerías artesanales que se ha proyectado a muchas ciudades del interior del país, va a tener allí toda una tormenta desatada que va a ser prácticamente un requisito que transformen todo o parte de su servicio. Algunos ya lo están haciendo, algunos han recurrido a un tipo de entrega con delivery, pero ha generado una renegociación extra con otro factor de poder, que es que las apps de delivery organizados están tomando de lo que fuera el ingreso por las ventas de estos negocios, tanto restaurantes como cafeterías o incluso gente que hace comidas rápidas o cervecerías que están haciendo entregas. Las apps, como recuperaba la frase anterior, están tomando un porcentaje que en algunos casos es el 20-25%, a veces hasta el 30%, que no es para el motoquero ni el chico de la bicicleta, y que indudablemente genera un sobrecosto que hace las veces de agravante para lo que fuese hoy sobrevivir con esas pequeñas cuotas de ingreso que los negocios tienen planteadas como alternativa a su actividad principal. En mi caso tengo una inclinación permanente a seguir de cerca las negociaciones que para este objeto, para el objeto de lo que pueda ser establecer protocolos que nos ayuden a rediseñar producto o servicio, o establecer eventualmente una negociación con grandes jugadores como podrían llegar a ser las apps de deliveries o algunas apps de lo que son hasta el momento los grandes centros de reservas online para hotelería y alojamientos turísticos. Confío en que las instituciones podrían llegar a ser un buen marco de diálogo, un buen contendiente para sentarse a la mesa de negociación. Pero fíjense que en general, cuando hoy esas mesas de negociación tienen invitados especiales, por ejemplo en España, Inglaterra o Alemania e Italia, siempre se supone que deben estar sentados en ellas también los intermediarios
que son grandes jugadores, porque son los primeros que pondrían en vidriera nuevamente nuestro producto o servicio y los destinos. Acá es ineludible que cada uno de nosotros piense que la salvación o rescate de los negocios va a venir de la mano de trabajar muy mancomunadamente con el marketing de destinos, no solo el de nuestro producto o servicio o el de agrupamientos de los productos o servicios. Y ese marketing de destinos, por supuesto que contamos con que tenga presupuestación asignada. Y como hoy los estados están debilitados en términos generales en cuanto a asignación presupuestaria, da la sensación de que a veces puede llegar a postergarse la asignación presupuestaria del marketing para destinos, que casi siempre está manejada por organismos de la administración pública o en algún caso organismos de carácter mixto, pero con fondeo público. Observando lo que han sido encuentros recientes de mesas de trabajo para hablar de esto en reuniones al estilo de la presente y que han tenido gente de PROM Perú y gente del organismo de promoción de Colombia y el organismo de promoción de la Argentina, el IMPROTUR, para la Argentina hacia el exterior. En muchos de los casos se habla de acciones mancomunadas de carácter regional más que de acuerdos bilaterales. Los acuerdos bilaterales podrían venir fundamentalmente como los que están tejiendo en este momento España, Francia, Inglaterra, con relación a la posibilidad de el cruce de fronteras de sus ciudadanos europeos en su mayoría, como para poder mantener esa corriente de clientela de turismo internacional, el receptivo internacional, y nosotros pensando en la región, si bien lo primero a recuperar probablemente sea el turismo doméstico, el turismo interno, debemos también pensar que en algún momento la apetencia para poder llegar a que la ecuación económica financiera cierre va a tener que volver a ser recibiendo turismo internacional. Para eso debemos necesariamente pegar la visión sobre lo que la ANAC, la Administración Nacional de Transporte Aéreo de tipo comercial, defina, y también lo que defina IATA, la Internacional de Transporte Aéreo, la que reúne el conjunto de transporte aéreo, que, entre otras cosas, tiene un capítulo abierto importantísimo allí con relación a lo que sería la responsabilidad de las aperturas para los compradores de asientos, incluidos los turoperadores. Nuestras relaciones con turoperadores, los prestadores de servicios turísticos, van a tener un capítulo muy delicado relacionado con las responsabilidades que a cada uno de nosotros atañe. Y así como hoy vemos que Emirates está ya inaugurando entre 7 y 11 rutas nuevas que, tocando Dubái o saliendo desde Dubái, van a estar llegando a varios destinos europeos y algunos asiáticos y un par de destinos del norte de América, y dando las garantías de que el transporte aéreo en su compañía va a tener protocolos de altísimo nivel con mediciones de temperatura, exámenes previos a la subida al equipo a volar, capacitaciones extraordinarias para su personal de vuelo, inspecciones sanitarias a los aviones en cada oportunidad en que pasen por Dubái en regreso de sus salidas habituales, más todo lo que fuese vestimenta apropiada del personal, más todo lo que fuese eventualmente la entrega de kits de carácter higiénico-sanitario para cada uno de los ocupantes de asientos, que a la vez van a tener que usar obligatoriamente barbijos. Para todo eso va a ser una especie de requisito extra contar con el asesoramiento apropiado para que los turoperadores tengan cierta garantía de trato igualitario con su negociador de la contraparte, eventualmente de la compañía aérea, como así también con nosotros, hotelería y otros servicios de transporte turístico ya locales, porque nosotros vamos a tener que compartir responsabilidades con aquellos que nos hagan las reservas. Y probablemente esa configuración novedosa de la relación con nuestros
clientes, con nuestros huéspedes, con nuestras reservas previas. Van a tener que incluir formulaciones hasta de declaración jurada, de responsabilidad, de no ser portador o no estar con la afectación de síntomas que lo puedan hacer detectar como portador, por el cuidado que debamos también implementar relacionado con nuestra gente, con nuestros equipos de trabajo. Aquí recupero frases de ayer de una charla que dio Isela Constantini, ex CEO de Aerolíneas Argentinas y de General Motors, con fuertísimo acento en las cuestiones de liderazgo para movilizar a nuestros equipos de personal, a nuestros equipos no solo de venta, sino de operación, quitando y atendiendo sus miedos. Vamos a tener audaces y vamos a tener gente con miedos, y nuestro papel dentro de las organizaciones, como parte de lo que fuese la reformulación, este estadio previo que digo yo que es casi necesario antes de dedicarnos al armado de los planes y acciones del marketing turístico en nuestras distintas tipologías de servicios y de empresas, hace falta que esta cuestión interna sea adecuadamente atendida. Le pongo mucha fe al hecho de que vamos a sentirnos responsables, aquellos que tengamos a nuestro cargo establecimientos o tengamos a nuestro cargo firmas de intermediación, porque el enlace, la consolidación de relaciones con aquellos que van a prestar el servicio final frente al cliente, más nosotros como eventualmente dialoguistas con los intermediarios de las prestaciones, sean un agente de existencia real o un operador online, van a cubrir aspectos relacionados con la documentación y con la adopción de protocolos, que a la vez tienen que tener flexibilidad, porque en solo algunas de las aperturas que hizo España recientemente para algunas de sus regiones más favorecidas con las etapas sobrevinientes a aquella cuarentena total que vivieron hasta hace 15 días atrás, respondía a entre 10 y 20 protocolos diferentes para distintos tipos de actividades y distintos tipos de establecimientos, aún dentro de una misma actividad. Aún a pesar de que, tomando para ellos el verano en el hemisferio norte, lo que implica habilitación de terrazas o áreas descubiertas antes que las áreas cubiertas o internas de los restaurantes y casas de comida o lugares de copas, ellos mismos ya saben que tienen que definir que probablemente el menú llegue a través de un mensaje interno o un PDF que va a recibir cada uno en su teléfono, o una tablet para aquel que no sea portador de un teléfono, que perfectamente higienizada le va a ser alcanzada por nuestros dependientes en las áreas de ventas, y los dependientes van a tener que tener a la vez la distancia social que indiquen los protocolos, y van a tener que tener, por supuesto, en algunos casos la defensa, la protección que sea necesaria para el cuidado suyo y el regreso a casa de sus familias. Perdón, voy a leer un par de chats porque me parece que alguien está haciendo una observación de sonido. Quisiera saber si, en general, y le consulto a Clara especialmente, si es que tenemos algún inconveniente de sonido o estamos bien en la percepción de lo que es este volumen de voz. Perfecto, dice Clara, así que confiemos en que ella, coordinando este aspecto técnico y esta invitación del área de extensión, va a ser nuestro mejor mensajero. Volviendo a retomar lo que pudiera llegar a ser estos grandes cambios que podemos llegar a tener que encontrar cuando revisemos nuestras condiciones de servicio, en más de un caso, sin financiación extra,
muchos de nuestros hoteles, restaurantes, agencias de viaje, en algún caso otros tipos de prestaciones como los de transporte turístico, no van a poder atender las modificaciones de estructura e infraestructura como para poder dar los servicios acorde a los nuevos protocolos. Esos protocolos necesitamos que sean negociados conforme a voces que tal vez nos representen por agrupaciones, por agrupamientos de carácter profesional, por tipo de establecimiento. Por eso les mencionaba que tanto la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo como la Federación Argentina de Hotelería y Gastronomía, o AOCA, sean nuestros mejores voceros en el momento en que los protocolos generales den lugar después a protocolos de adaptación particular. No nos imaginamos nosotros, hoteleros independientes, a establecer por nuestra propia cuenta y solo con la asistencia de nuestro asesor permanente en las áreas como las de seguridad del trabajo, lo suficientemente detallados esos protocolos como para poder intervenir y después respaldarlos con la documentación o instrumentación de documentación que sea requisito para tomar una reserva previa. Por supuesto que lo que primero estamos pensando es que la digitalización nos va a ayudar en esto, y hemos tenido ya docentes de esta casa y otros foros que nos han indicado que probablemente esta aceleración de la digitalización en muchos aspectos de los servicios, no solo en ventas, sino también en los procesos internos, pueden ser parte de aquello que nos ayude a eventualmente tener un pre-check-in ya realizado, favorecer los pagos mediante las nuevas formas del e-commerce que nos faciliten esos pagos sin tener tanta interacción entre nuestro personal y el cliente. Poder haber entregado previamente al cliente tanto su ficha de datos para ser completada digitalmente como su resumen de cuenta previo a la facturación, hacer los envíos de facturación en lugar de en papel al destinatario de correo electrónico o WhatsApp que así lo defina. Pero cada una de estas cosas representa un gran paso en términos de capacitación de hotelería independiente, a veces pequeña, que no ha tenido todavía la inclinación al 100% de lo que puede representar esta digitalización del sector en términos de operaciones y no solo del área de ventas. Nos sorprende que la tasa de crecimiento que anualmente mantenían los medios digitales, incluso los del entretenimiento, que eran un porcentaje acumulativo anual del 10%, hayan tenido saltos que en los últimos 60 días en Europa están significando entre un 30 y un 70% según la especialización de esos centros, por ejemplo, de entretenimiento, y que entonces sabemos que muchísimos que no habían estado hasta el momento cercanos al ámbito digital, cercanos a la utilización de medios de pago electrónico o medios de contratación electrónica, han cedido al hecho de que la necesidad de intercomunicarse los haya llevado a un territorio que era desconocido y que afortunadamente hoy les atrae. Creemos, por supuesto, que una vez recuperada determinado tipo de normalidad en todo lo que fuese nuestras acciones por fuera de los hogares, cada uno de nosotros también deseará contacto con la naturaleza y el contacto cultural que representa la interacción con otras personas, incluido el personal de los establecimientos, incluidos otros clientes en los casos de gastronomía y en los casos de incluso de transporte turístico, o la recuperación plena y afortunadamente muy notable desde el punto de vista profesional de lo que sea el agente de viajes como asesor de viajes. Un rol que casi venían perdiendo por la forma en que el público tomaba
a veces las redes sociales y a veces simplemente los centros de información de Internet, y de allí se informaba, a veces se sobreinformaba y a veces hasta se informaba inapropiadamente, sin recurrir a la gente de viaje como asesor natural de los viajes y sobre todo los viajes a destinos no conocidos o a destinos muy distantes desde lo cultural o desde lo geográfico del punto de partida, con muchos pasos a seguir. En este caso, el viaje organizado probablemente ayude a recuperar ese rol absolutamente notable y plausible de la gente de viajes como asesor, porque cuando intervengan 7, 8, 10, 15 prestadores en un viaje de 20 días, uno se va a dar cuenta justamente que hay que coordinar y consolidar la acción de lo que fueran la utilización de protocolos para que una misma persona no deba tener que repetir un trámite que le viene dado desde hace 2 o 3 pasos anteriores, desde el inicio de su preparación de su viaje. Por lo tanto, entiendo que así como en algunos casos han desaparecido algunos roles que podíamos llegar a cumplir en determinados tipos de prestaciones de servicios turísticos, en otros se potencia el rol profesional de aquellos que puedan llegar a cubrir actividades de las que hasta el momento podían llegar a estar poco consideradas o flojamente consideradas por una cuestión de hábitos que hoy verán determinados cambios. Nosotros en lo que fuese este marco de acción que yo denomino genéricamente unas cuestiones previas a lo que sean las acciones y el plan de marketing de cada uno de nosotros como prestador de servicios turísticos en la empresa privada, y dentro de este enlace que representa, por supuesto, apoyarnos en el marketing de destinos para poder tener la fuerza de apalancar nuestro marketing de productos y servicios, tenemos también consideraciones que nos hacen consultores contratados por las grandes entidades, entre los cuales deseo rescatar por lo menos un par de opiniones. En un caso, el estudio Singerman-Macon, contratado por FEGRA, evalúa los primeros 60 días de cuarentena y la relación de la gente en sus hogares, pensando en cuáles son los primeros pasos que haría cuando pueda salir a la nueva normalidad o a una normalidad en recuperación por tramos, y se destaca en primera línea dentro de lo que ha sido su evaluación de las respuestas de una acción de captura de datos, el turismo de cercanía, la salida gastronómica, y dentro de esas salidas de turismo de cercanía, turismo de carácter prácticamente dentro de una misma provincia o en provincias cercanas, lo que hace las veces a apoyar ciertas de las pautas que está tomando en este momento la Secretaría de Turismo de la Nación y el EMTUR, y en algún caso el IMPROTUR para lo que fuese la proyección internacional de la marca argentina, ya que están diciendo que si nos vemos relegados, los que estamos ubicados en destinos de los denominados importantes, destacados y que pueden llegar a ser elegidos por el turismo de carácter masivo y de gran cantidad de afluencia, es el momento probablemente de rescatar un rol preponderante que podrían llegar a tener nuevos destinos con nuevos productos y servicios turísticos, porque la interacción de tanto de servicios como con otros viajeros en esos lugares podría no ser de tanta fricción como la que se producen en los centros urbanos, que afortunadamente recuperaremos parte de desde nuestro volumen de trabajo, pero más que nada relacionado con lo que son los perfiles de viajeros que en muchos casos llegan a nuestra ciudad por cuestiones económicas, científicas, comerciales, de estudio, que no solo son siempre el turismo de ocio. Pero a la vez, todos nosotros dentro de estos destinos deseamos rescatar
el rol de los espectáculos y el rol del entretenimiento, eventualmente también casinos. No sabemos qué va a ocurrir en cuanto a las oportunidades de apertura que tengan tanto los pequeños casinos del interior de la provincia de Córdoba como aquellos que están en el interior y en ciudades como Mar del Plata como sitio destacado del más grande de los centros de juego del país. Indudablemente, aquellos que son atractivos hasta hoy podrían en un momento determinado tener unos condicionamientos para su apertura y funcionamiento que hagan las veces de reducción de masa crítica de visitantes de esos lugares, dando garantías de que la sanidad está respetada apropiadamente con el protocolo, pero tal vez sin llegar a dar respuesta económica a la ecuación de ingresos, egresos, gasto, que se supone que tanto los espectáculos como los centros de entretenimiento desean mantener para poder tener sus puertas abiertas y la oferta eficiente y completa de sus servicios. Dentro de lo que ha sido una observación como la del centro de esquí Las Leñas, ya salió al cruce prácticamente 48 horas después algún corredor turístico de más al sur que supone que teniendo centros sanitarios cercanos habilitados como para dar garantías que no podría aparentemente tenerlos por distancia terrestre y falta de recurso aéreo, Las Leñas, como para decir que algunos centros turísticos que tienen una dotación de área de esquí y juegos de nieve podrían estar tranquilamente habilitados en esta temporada que ya se les avecina, ya la tienen tan cerca que están con altísimos temores de perder todo o una parte, más allá de que la no habilitación de vuelos comerciales hasta después del 1 de septiembre los va a dejar probablemente, supongamos, a un centro de altísima importancia como Bariloche, tal vez sin la concurrencia de los viajeros brasileños tan absolutamente valorados por su capacidad de gasto. Nos puede ocurrir lo mismo cuando nos referimos a los centros de compra, ya que gran parte del turismo que llega, por ejemplo, a Mendoza, lo hace en más de una ocasión con su voluntad de que su gasto esté también comprendido en la visita a shoppings y ejercicio de compras. Y tenemos que saber en ese caso cuáles van a ser las reglas de juego para los shoppings en esos destinos. Si lográramos la confirmación de que no solo las ventas, sino también los vuelos reaparecen desde el 1 de diciembre, al menos en aeropuertos de altísima eficiencia como es Ezeiza, y aún sabiendo que Aeroparque va a quedar relegado en vuelos internacionales probablemente hasta el primer trimestre del año 2021, y Aeroparque tenía planeado tener vuelos de cercanía, los vuelos regionales, también volviendo a operar desde Aeroparque Metropolitano, pero Aeropuertos Argentina 2000 ha negociado aparentemente que únicamente va a ser Ezeiza el aeropuerto que reciba los vuelos internacionales. Y allí ver qué rutas recuperamos. Las rutas que recuperemos no solo van a ser para que nuestros agentes de viaje logren hacer ventas del turismo emisivo de argentinos viajando al exterior, sino también de recibir tanto el aporte de los vuelos regionales con visitas de turismo receptivo tan absolutamente necesarias como para un destino como la ciudad de Buenos Aires, que ya están sufriendo las casas de tango, ya que tenían una altísima proporción de visitantes internacionales dentro de sus espectáculos como espectadores tanto del show como de las cenas, que indudablemente todo eso asegura que esa reingeniería de la que se habla hoy en el nivel negocios de Europa como primer castigado del mundo occidental por la pandemia, y hoy también Estados Unidos, pero con políticas muy distintas en cuanto al trato
de las aperturas y las etapas a ganar para las reaperturas, siguiendo modelos cuidadosos como los que se pueden observar hoy en la Europa post-COVID con las reaperturas graduales. Entiendo que podría llegar a ser negociado en función de lo que puedan llegar a ser las entidades junto con el INPROTUR y la Secretaría de Turismo de la Nación, para que gradualmente y con todas las garantías del caso podamos muchos de nuestros destinos, tanto del interior como de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, volver a recibir turismo receptivo internacional, como también las corrientes que vengan de otras provincias. Hoy tenemos la mala nueva de que tuvo que dar marcha atrás con su proceso de reaperturas la provincia de Córdoba, pero también la buena nueva de que tanto Chubut como Jujuy, por una cuestión de cómo han logrado ir progresando en la disminución de contagios o la falta de contagios, tienen previsto que los viajes dentro de su propio territorio puedan realizarse con una unos ciertos controles, pero que les permiten de cualquier forma el desplazamiento dentro de la región. Lo que haría las veces de eventualmente habilitar un corredor marítimo sobre el Atlántico para Chubut con relación al cordillerano y tener ese vínculo de viajeros de una u otra región que valoren en un caso la presencia de montañas y el recurso de nieve, y en otro caso el recurso de la vista y los paseos en el frente marítimo del Atlántico, al menos para la provincia de Chubut. Dentro de lo que significa para nosotros planteos ya proactivos en cuanto a evaluar dentro de nuestras empresas las posibilidades del armado o rearmado de planes de marketing que involucren acciones puntuales, lo mejor que puede haber pasado en estos meses es que cada uno de nosotros haya mantenido su actividad, que cada uno de nosotros en su negocio haya reacondicionado las maneras de, a través de la digitalización, mantenerse en contacto con sus carteras de clientes, su público habitual, en algún caso a través de redes sociales y en algún otro caso potenciando mensajes que, de acuerdo al crecimiento de la audiencia que ha tenido, por ejemplo, la televisión común, tanto la abierta como la de los canales pagos, ha revitalizado el hecho de que la gente, pasando de 2 a 3 horas por día mínimo frente al televisor, ha recuperado también ese tipo de publicidad, cierta posibilidad de ser protagonista cuando la había perdido frente a las redes sociales en los años anteriores. Y dentro de lo que significa el reconocimiento a caminos a seguir, profesionales con acción más destacada que la mía en términos del área de marketing, nos han dicho que dentro de lo que son los caminos más absolutamente necesarios de transitar está no solo el de la digitalización del mensaje promocional y el de consolidación de la venta a través de los medios digitales, la consolidación también de la acción de pago que facilite las cosas para aquel quien esté haciendo la contratación. Dentro de ese canal digital amplísimo y con todas sus variantes, la posibilidad de tener allí un tipo de documentación o instrumentación que tranquilice a nuestros abogados de empresa por la futura responsabilidad civil de nuestras contrataciones, probablemente dé lugar a que manejemos mejor nosotros en nuestra venta directa, en nuestra propia central de reservas hotelera o en nuestra propia central de reservas en una mesa de restaurante o en un asiento de transporte turístico, que lo maneje un intermediario online, sin descartar el alto vuelo que representan ellos en términos de hacernos conocer y de lo que puede llegar a ser la propia competencia que va a tener que enfrentar tanto Booking como Atrápalo como cualquiera de los otros grandes jugadores frente al crecimiento
que hoy está tomando en algunas regiones del globo Google Viajes, y que arrancó siendo simplemente Google Flights, pero que hoy se ocupa del resto de las reservaciones y de hacernos llegar a su manera en determinados países en los que ya está actuando una gran cantidad de reservaciones que no estaban previstas probablemente como competidor nato inmediato por parte de Booking, Despegar, Hotel2, Expedia y Atrápalo y las muchas otras que podríamos citar. Una cierta competencia que hace que en el juego en que nosotros intentamos entrar, que es disminuir los costos de intermediación, podamos recurrir nuevamente tal vez a nuestra agente de viajes amigo, que sí admite la negociación de comisiones. Es muy difícil negociar con los grandes jugadores, en cambio un hotel independiente puede llegar a negociar con agentes de viaje con los cuales tenga un trato y un respeto de palabra personal que va más de igual a igual, como así también el resurgir de nuestras centrales de reserva de cada uno de los establecimientos, que puedan mejorar la condición de tratamiento personalizado hacia el cliente, que después va a ser huésped. Ese rango de bajar en 5, 10 o 15 puntos las comisiones a pagar sobre lo que estamos acostumbrados a firmar como contratos de adhesión con los grandes intermediadores, indudablemente podría representar para nosotros también una baja de costos que admite que esa parte de los costos sea destinada a la readecuación del producto o servicio. O sea, veo que en el conjunto de desafíos que se nos presentan también aparecen oportunidades. Y dentro de ese conjunto de desafíos siempre está el gran título de la negociación como una necesidad, como una virtud que casi todos los que operamos en los negocios de servicios turísticos tenemos que tener en mente, porque así como hoy hacemos análisis de escenarios futuros y hacemos una especie de técnica o método de expertos consultando a economistas sobre la posibilidad de que se propicie una proyección tanto inflacionaria como de reaperturas, como de reapertura de los cielos, como de renegociación de alquileres, como también de la capacidad para tratar de predecir a cuánto estaría el tipo de cambio real multilateral para saber si va a ser más conveniente la visita a destinos del exterior o que nuestros vecinos de la zona, de la región latinoamericana nos visiten a nosotros e incluso los de larga distancia, aún sabiendo el largo plazo de la recuperación de los destinos de larga distancia. Ese gran título que denominamos en general negociación forma parte de algunas características que cada uno de nosotros ha tenido que ver dentro de las asignaturas que las carreras tanto de licenciado en turismo, como licenciado en marketing, como licenciado en administración de empresas, ha sobrevolado, si no la ha tocado en forma expresa, para poder tenerlas en cuenta para ejercitar, y esto va destinado justamente a quienes hoy son alumnos de la universidad y no solo graduados, para que hoy le demos importancia a cuestiones de carácter académico que vamos a poder utilizar en el terreno práctico, en el campo de trabajo. Tengo entendido que dentro de lo que sugieren las condiciones propias del liderazgo, nuestro propio y necesario proceso de readaptación interna dentro de los negocios va a tener que dar cabida a que después que tengamos que adaptar un determinado protocolo, área por área dentro de los sectores operativos y de ventas y de las áreas de mantenimiento y aquello que tengamos como servicios tercerizados, van a dar lugar a que ese ejercicio de liderazgo sea con un intercambio muy franco de opiniones, sobre todo con la gente que en lugar de sentirse audaces, se sientan con miedos por eventualmente tener que sufrir algún tipo de daño a futuro si es que tuviesen la malísima suerte de contagiarse
de este virus tan absolutamente agresivo. Yo creo que en más de un caso, la relación con proveedores, como otros stakeholders de los que denomina Kotler como un libro que más de uno de nosotros ha citado en innumerables oportunidades, va a ser necesario que esa renegociación con proveedores incluya acuerdos de instrumentación de protocolos y, más que nunca, el control de todo aquello que ingresa al establecimiento y todo aquello que se subcontrata, tanto por parte de agentes de viajes como por restaurantes, casas de comidas, alojamientos turísticos en general y transporte turístico. Entiendo que ese tipo de negociación va a tener que tener grados de flexibilización acordes con el desandar en el tiempo de las distintas etapas de la reactivación que los negocios debamos atravesar. Y es importante citar una especie de prácticamente un vaticinio que hace IATA, la Internacional de Transporte Aéreo, que refleja que recién dentro de 5 años, estamos hablando de proyección a 5 años que hace IATA, recuperaríamos los volúmenes de operación en cantidad de pasajeros transportados del año 2019. Esto habla a las claras de que en más de un caso, jugadores, actores de las prestaciones de servicios turísticos, tal vez no sobrevivan en esta etapa y en cambio aparezcan otros que puedan tener las condiciones apropiadas para afrontar esto que se denomina nueva normalidad, que es hasta incómodo citarlo, pero que en términos generales obliga a que cada uno de nosotros actúe dentro del terreno de la negociación y de la reingeniería de productos y servicios. Volviendo a esas pequeñas menciones que hacíamos de eventuales acciones que confirmen la idea de que estamos vivos, lo peor sería estar parados, lo peor sería estar inactivos, no estar haciendo nada en el área de marketing de cada uno de nuestros negocios y no estar conectándonos con nuestros clientes actuales y potenciales, aún con pequeños mensajes esperanzadores, fortalecedores de la idea de que vamos a volver al terreno de los servicios, que esos servicios van a ser prestados con garantías de carácter sanitario y de todos los tipos de seguridad que correspondan. Me parece que Clara me está haciendo señas de que podemos llegar a tener cierta limitación de tiempo, así que si les parece oportuno, más allá de referirnos al hecho de que la microsegmentación, como la han citado otros docentes anteriores en sus intervenciones a mí, y también lo están citando hoy los representantes de las megacompañías en Europa, la microsegmentación va a tener que ser casi una necesidad de cada uno de nosotros para no dejar afuera oportunidades de venta que hasta ahora tal vez no considerábamos lo suficientemente importantes desde el punto de vista de volumen, pero hoy el volumen se va a sumar justamente con esas pequeñas contribuciones de nicho o de microsegmentos que vayan haciendo la suficiente masa crítica para que los negocios puedan readaptarse. Podemos, Clara, y espero tu intervención como coanfitrión, abrir a consultas y podrías en ese caso utilizar tu voz para leer las consultas que hayas elegido, o prefieren que vayan al chat. Como ha habido muchos mensajes, tengo temor de dejar alguno relegado. ¿Puede ser? Estoy recurriendo a Clara, pero por habilitación de micrófono. De lo contrario, por supuesto, voy a los mensajes en el chat. Hola, Rolando, ¿me escuchás? Gracias, Clara, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Ya sé que tengo a alguien en la audiencia que sos vos, así que agradezco que hayas Está muy escuchado. bien. Bueno, ¿alguno tiene una consulta para hacernos, enviarlas por chat y yo la leo a Rolando, así responde? A ver si alguno tiene alguna consulta. Hubo varios mensajes en el chat y no sé cuál de ellos es consulta o si fueron a
No, en realidad un muchos aporte. piden la grabación del video, que eso se lo vamos a enviar si todos están acá, por ende se anotaron y tenemos su mail de contacto, así que ni bien tengamos el video se lo vamos a estar enviando. De todas formas, tenemos el canal de YouTube de la Universidad FASTA, en el cual siempre estamos subiendo todos los webinars que vamos haciendo tanto desde la Facultad de Ciencias Económicas como de otras unidades académicas. A ver, acá hay una pregunta que dice, yo quisiera saber si desde Nación ya hay un protocolo oficial a seguir para el sector turístico. No lo hay todavía y lo habría para cada una de las distintas actividades. O sea, en principio, los interesados en que exista el protocolo, porque sin protocolo no hay reaperturas, somos los representantes del sector empresario. Yo entiendo que tanto AOCA como FEGRA, como AHT, como la Federación de Organizaciones de Agentes de Viajes, está cada una de ellas teniendo un diálogo con el ministro Lamens, que también va asociado a diálogos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Aquí no solo interactúa en las opiniones sobre los protocolos un solo ministerio, el que sería Ministerio de Cultura y Deportes con su Secretaría de Turismo como interlocutor número 1, que sería lo que nosotros pretenderíamos como para manejar un lenguaje profesional, técnico, que sea entendido por las partes, sino que también actúan interesados de otros ministerios, tanto Ministerio de Trabajo por la defensa de los derechos y obligaciones de los trabajadores, como también el Ministerio de Salud, como líder en este momento, en más de un caso, hasta de su influencia sobre la política económica. Cuando hace un rato yo refería a uno de los informes técnicos que tenemos, el estudio de Santiago Gulat y el doctor Domecq nos habla de las ponderaciones que se hacen sobre las posibilidades de reactivación de distintos sectores de la economía, y el nuestro, el sector del turismo, por supuesto se encuentra relegado, y con una caída estimada para el cierre del ejercicio 2020, que probablemente esté entre el 30 y el 75% sobre años que han sido ya de por sí muy bajos en producción de servicios turísticos. O sea, nosotros vemos en hotelería y gastronomía años que han sido muy poco productivos, muy poco rentables, por llamarlo de una manera que hoy hasta casi es desconsiderada la rentabilidad, que desde el año 2012 para acá no han sido buenos años. Los últimos 2 años han sido todavía más flojos desde el punto de vista de rentabilidad o inexistentes en rentabilidad. Por lo tanto, guiándonos por lo que sea proyección de escenarios, alta inflación, imposibilidad de trasladar a costos, a precios, algunos de nuestros mayores costos, recortes en lo que fuesen los presupuestos familiares destinados a las cuestiones que, como ayer bien decía en una de sus conferencias Isela Constantini, más que nunca vamos a recurrir todos a un ejercicio de observación sobre las necesidades de la pirámide de Maslow, y allí vamos a notar que vamos a estar relegados en cuanto a las posibilidades de asignación presupuestaria quienes vendemos servicios turísticos. Debemos recuperar el poder adquisitivo y la voluntad de consumo sobre este tipo de servicios por parte de las familias argentinas para el turismo interno y también para el turismo emisivo internacional, por el interés de los agentes de viaje me refiero, como así también ver qué ocurre con los presupuestos asignados por las familias en la región y que puedan llegar a eso. Creo que tenemos a alguien con micrófono habilitado por una pregunta, y de lo contrario, adelante, Clara, por tu intervención. Bueno, hay otra consulta de una persona de Mar del Plata que te consulta cómo imaginás el regreso a la actividad en nuestro destino. Como bien decís, masivo y con características de demanda autónoma y espontánea. Te consulta cómo imaginás la actividad en la ciudad de Mar del Plata. Absolutamente gradual, no espero una explosión de público en ningún lugar, pero sobre todo porque entiendo que cada uno de nosotros debe llamar a la responsabilidad de la distancia social. La distancia social ha sido probablemente un elemento de valor dentro de lo que reconocemos todos como baja tasa de multiplicación del virus en determinadas comunidades. La nuestra es una comunidad favorecida por ser una
una comunidad que dimensiona por encima de los 500.000 habitantes, indudablemente tenemos una tasa de contagio evidentemente baja. Nosotros deseamos que siga siendo así, por lo tanto entendemos que distancia social va a ser uno de los requisitos que va a tener que ser respetado en casi todas las prestaciones. Requerimos, por supuesto, lo más urgente posible que algunas tipologías de servicios, por ejemplo, de gastronomía, para lo que es mi función número 1 en la representación del área hotelera gastronómica, vayan recuperando su normalidad, aunque sea gradualmente, y saber que, por ejemplo, la primavera pueda llegar a ser una garantía en cuanto a tener nuestros negocios abiertos. Hablo de la primavera porque casi todos nosotros estamos leyendo que las habilitaciones para transporte interjurisdiccional o para rutas aéreas habilitadas, estamos hablando casi todos del 1 de septiembre. Muchos negocios no van a sobrevivir hasta esa realidad de nuevas aperturas recién el 1 de diciembre. Muchos negocios requieren aperturas graduales anticipadas. Yo creo que, por ejemplo, en hotelería, aquellos viajeros que deban remitirse a armar viajes con destino Ciudad de Mar del Plata y estadías por cuestiones comerciales, gestiones relacionadas con la salud, tratamientos, las ART enviando gente del interior de la provincia de Buenos Aires para su atención médica local, cosa que es muy habitual, gente que viaje por cuestiones de compra y aprovisionamiento en centros de compras como los existentes en la Ciudad de Mar del Plata, que no los hay en muchas otras localidades de la región que puede llegar a ser nuestra región más cercana a la ciudad de Mar del Plata, alrededor de 300 o 400 kilómetros, requieren probablemente de esa apertura gradual, y los comerciantes, por supuesto, más que nunca, necesitan de un procedimiento que, dando todas las garantías del caso, les permita tener ingresos. Este conjunto de actividades económicas que desarrolla la ciudad, con egresos que siguen produciéndose y sin ingresos, llevará indudablemente a que muchos cesen sus operaciones comerciales. Entre otros, gente que está en nuestros ramos de prestaciones de servicios turísticos. Bueno, perfecto, Rolando, si te parece ir cerrando, ya nos estamos pasando un poco de la hora. Yo les agradezco muchísimo la atención que puedan prestar a esto que, al llamarlo estado de situación, prefería hacer conjeturas relacionadas con una radiografía de preapertura, una radiografía relacionada con las lecturas que todos debemos hacer para readecuación de los negocios y de las operaciones. Probablemente sea un impulso a que todos estemos más que activos en el área de marketing, pero más que activos en todo lo que sea el terreno digital, y ojalá alguno tuviese como para pagar minutos, segundos de televisión, radio y aquellos medios que hoy están revitalizados en cuanto a su comunicación con el público en general. No es común que algún hotel o empresa de servicios turísticos, sobre todo de las pymes, puedan hacer pagos y contribuciones de afectación presupuestaria de esa naturaleza, pero creemos que es necesario que todos tengamos en cuenta que dentro del misterio de las comunicaciones ha habido grandes jugadores que han estado perdiendo terreno, y otros, en cambio, pequeños jugadores que han logrado subir varios peldaños de un tirón en estos 60 días. Muchos de ellos están relacionados con el comercio electrónico, la digitalización y las comunicaciones, tanto en redes sociales como en otros medios, que nos permiten hacer presente el producto o servicio, pero siempre acompañados por el destino turístico. Por eso es casi un reclamo lo que estoy haciendo. No dejemos de relacionarnos con quien maneje las cuestiones de política turística y de marketing turístico en los destinos en los que estamos afincados, e intentemos acciones de tipo conjunto que fortalezcan justamente la posibilidad de que en esta competencia en la que vamos a entrar todos juntos, y ojalá no haya una puerta 12, ojalá no todo se abra en conjunto el 1 de julio o en conjunto el 1 de septiembre, porque nosotros llegamos a una pretemporada con necesidades de estar organizados, de estar bien presentados, y esas garantías las va a pedir cada uno, todos y cada uno de los clientes reales y potenciales que tengamos
como contratantes de servicios turísticos. Por respeto a ellos y por respeto a todo el personal que depende de nosotros en nuestras organizaciones de servicios turísticos, creo que debemos ser serios en eso y que lo pongamos sobre papel, que lo instrumentemos, que lo escribamos, que lo respetemos. Entonces, creo que ahí hay acciones de tipo mancomunadas, que es bueno que lo hagamos de a conjuntos de establecimientos y ojalá a través de las instituciones, si las instituciones dan respuesta apropiada. Sepamos que en este momento el Improtur, puertas afuera del país, está pensando simplemente en cómo llegar a la región más cercana, ya que los vuelos primeros que se van a restablecer y los mecanismos de transporte terrestre que se van a restablecer son los de la región, más que los de larga distancia. Y sepamos que dentro de las circunscripciones, eventualmente una jurisdicción provincial, nosotros deseamos fácilmente tener en Mar del Plata, si fuera el destino, gente de la zona, que probablemente sean los primeros que despierten la idea de venir a una consulta de carácter profesional o simplemente a un supercentro de compras como es esta ciudad. Gracias a todos los que han estado presentes, porque veo gente que no es de la región ni de la provincia, y afortunadamente los hemos tenido probablemente como estudiantes de la casa o como colegas graduados que nos han acompañado en esta que ha sido simplemente la idea de tirar al aire reflexiones y que cada uno de nosotros tome lo mejor de sus propios pensamientos y de lo que poco les he podido yo transmitir en este rato. Ojalá haya futuros encuentros y nos estamos viendo. Gracias, Clara, y gracias nuevamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias a vos, Rolando, y gracias a la participación de toda la gente. Excelente la charla. Nos vemos. Muy amables. Gracias a todos. Nos vemos pronto en otra charla. Gracias.